programa de hoy, Vaticano presenta el logo del viaje del Papa Francisco a Irak. Además, el Papa recibe un libro sagrado de 500 años rescatado en Irak. Por otro lado, silencio de salesianos tras polémica por matrimonio de transexual en Argentina. Hola amigos, gracias por acompañarnos cerrando la semana informativa en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel, sigo en el estudio solo por un protocolo de seguridad por el COVID-19. Iniciamos el programa contándoles que el Vaticano presentó el logo del viaje del Papa Francisco a Irak. Veamos. La Santa Sede ha difundido el logo de la visita apostólica que el Papa Francisco realizará a Irak del 5 al 8 de marzo de 2021, bajo el lema "Todos son hermanos". Dicho eslogan se encuentra extraído de un fragmento del Evangelio de San Mateo y supone una declaración de intenciones. El obispo de Roma viene a proponer una idea de fraternidad. De este modo, el viaje al país en Oriente Medio sería una continuación del realizado en 2019 a los Emiratos Árabes Unidos. En cuanto al logo, este representa el mapa de Irak con sus emblemas históricos, los ríos Tigris y Éufrates y la palmera, mientras que una paloma de la paz vuela con una rama de olivo sobre las banderas entrelazadas de dicho país y el Vaticano. Además, sobre la figura se encuentra el lema de la visita en árabe, kurdo y caldeo. Cabe mencionar que este viaje es especialmente esperado por las autoridades iraquíes, que confían en que la visita papal ayude a resolver una situación especialmente difícil, ya que hasta el momento solamente su anuncio ya ha tenido algunos efectos positivos para la convivencia. Ahora nos vamos hasta España, donde está nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, que nos tiene información sobre un libro sagrado que recibió el Papa Francisco de 500 años, rescatado de la invasión del Estado Islámico. Adelante, Miguel. Hola amigos, saludos desde España. El Papa Francisco en Roma continúa preparando su próximo viaje apostólico a Irak, que tendrá lugar del 5 al 8 de marzo, y recibió en el Palacio Apostólico del Vaticano un libro sagrado de 500 años de antigüedad que fue rescatado de la violencia y la invasión de Estado Islámico a Irak en la ciudad de Caracas. El Santo Padre pudo contemplar en el Palacio Apostólico del Vaticano el libro del siglo XV titulado Sidra, perteneciente a la Iglesia sirocristiana de la ciudad de Caracas en la llanura de Nínive, y que contiene oraciones litúrgicas en arameo para la fiesta de Pascua y de la Santa Cruz. El libro llegó hasta el pontífice gracias a un pequeño grupo de restauradores de la Federación de Organismos Cristianos de Servicio Voluntario Internacional, que el Papa recibió en audiencia. El manuscrito fue rescatado gracias a la astucia de unos sacerdotes de esa ciudad ante la furia iconoclasta y anticristiana del Estado Islámico que invadió esa tierra de 2014 a octubre de 2016. En enero de 2017, unos periodistas encontraron el libro sagrado que estaba en Erbil. Luego se lo entregaron al arzobispo de Mosul. Finalmente, el libro se trasladó a Italia para su restauración, trabajo que duró 10 meses. Ahora el libro sagrado regresará a Irak y pasará a estar bajo la custodia de la Iglesia sirocristiana de Caracas. Por otro lado, el Vaticano continúa celebrando los 90 años de la fundación de Radio Vaticana y con motivo de esta efeméride comenzará a emitir en radio web. A partir de este viernes, Radio Vaticana comenzará a emitir en radio web con motivo de su 90 aniversario. El proyecto inicial será en italiano, en francés, inglés, español, portugués, alemán y armenio, pero el Dicasterio para la Comunicación espera que durante el año se creen casi 30 horarios de programación en directo correspondientes a otros tantos idiomas que se podrán escuchar tanto en el sitio de la radio como a través de la actual app de Radio Vaticana. Radio Vaticana fue diseñada y construida por Marconi por encargo del Papa Pío XI y tiene como misión informar, llevar la esperanza del Evangelio y la voz del Papa por todo el mundo. Por el momento esta es toda la información. Informó desde Roma para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel, por la información. Ahora les contamos que los salesianos en Argentina no han dado una respuesta ante la polémica por el matrimonio transexual celebrado en el Obispado de Río Gallegos.
Las autoridades salesianas en Argentina no se han pronunciado hasta el momento tras la polémica suscitada en la congregación luego que el padre Fabián Colman presidiera el sábado 6 de febrero un supuesto matrimonio de un transexual identificado como Victoria Castro, de 46 años, y de Pablo López Silva, de 54. Al respecto, Así Prensa informó que al llamar a la parroquia Nuestra Señora de la Merced en Ushuaia, donde se realizó el acto, una colaboradora indicó que el padre Fabián ya no es más el párroco del lugar. En esa línea, la agencia de noticias católica buscó también comunicarse con el obispado de Río Gallegos para pedirle una declaración al obispo, Monseñor Jorge García Cuervas. No obstante, la secretaria manifestó que si es respecto a dicho tema, la única respuesta que está dando el prelado es el comunicado ya publicado de manera oficial, en el cual se expuso que no se autorizó la celebración del supuesto matrimonio homosexual. Ese comunicado también hace referencia a que todos los fieles tienen el derecho, sin excepciones, a recibir la bendición de Dios. Pero de lo que estamos hablando en este caso es de un simulacro de matrimonio en el que en efecto se bendijo una unión transexual. Eso es parte del derecho de los fieles, de todos los fieles, recibir la bendición de Dios. Eso debería aclararse mayormente. El hecho de que también la comunidad salesiana evite responder a preguntas de la prensa nos permite entender que se busca evitar la controversia, no atraer el ojo mediático sobre un tema en el cual la cultura secularizada, que busca normalizar las relaciones homosexuales, quiere que la Iglesia sea su cómplice, al menos por su tácito silencio. Y lo que sucede en ese caso es que los fieles entonces no conocen, por el temor de los pastores, la doctrina clara de la Iglesia en situaciones como esta, lo que lleva a una mayor confusión entre la feligresía. Cambiando el tenor de la información, les contamos que el director del Centro Magdala en Galilea, padre Juan Solana, pidió alabar a Dios en cada rincón ante el cierre de los templos por COVID-19. Veamos. Ante el cierre de los templos en muchas partes del mundo debido al aumento de casos de COVID-19, el padre Juan Solana, director del Centro Magdala en Galilea, alentó a alabar a Dios en cada rincón de las casas y ciudades. En un videomensaje con ocasión de la próxima peregrinación virtual que encabezará desde Tierra Santa, el padre Solana señaló que al inicio de la pandemia, cuando se cerraron las iglesias por primera vez, se permitió invitar a las personas a redescubrir algo propio de la iglesia primitiva, que es la iglesia doméstica. En ese sentido, destacó que ahí donde hay una familia que se reúne a orar, a bendecir sus alimentos y a alabar a Dios, está Él presente. Al respecto, el presbítero lamentó que hasta ahora continúen los confinamientos y las reglas de prevención restrictivas, una situación que no se sabe cuánto tiempo más se extenderá. Sin embargo, frente a esto aseguró que si no podemos ir a recibir a Cristo, Él viene a nuestro corazón, y si no podemos alabarlo en los templos, tenemos que hacerlo en cada rincón de nuestros hogares. Y siguiendo con noticias del Centro Magdala, les contamos que está a pocos días de realizar una peregrinación y retiro virtual gratuito desde Tierra Santa. Para contarnos los detalles de la preparación para esa actividad está conectada con nosotros Paola Tribeño, consagrada del Regnum Christi y coordinadora de la peregrinación. Paola, bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias por la invitación. Saludos desde Tierra Santa a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por la invitación. Paola, cuéntanos por favor, ¿qué significa para ustedes esta segunda peregrinación virtual en esta ocasión con motivo de la Cuaresma? La verdad que es un gozo, sinceramente, aunque es mucho trabajo, sí les podemos decir, anticipar que es mucho trabajo, pero ha sido realmente una gran gracia que Dios nos permitió vivirlas en octubre pasado, el octubre 2020, la peregrinación recorriendo la Tierra Santa de la mano de María. Nunca pensamos el alcance que iba a tener, nunca pensamos el impacto evangelizador que aquello tendría, y yo creo que fue lo que nos motivó a lanzar esta segunda iniciativa, esta segunda peregrinación, recorriendo la Tierra Santa de la mano de nuestro padre Abraham, una peregrinación en la fe para renovar nuestra fe. Y es un privilegio, sinceramente, todos son peregrinos virtuales, nosotros tenemos la gracia de ser peregrinos reales aquí, y es una verdadera gracia de Dios.
Y hace poco lanzaron una entrevista con Martín Valverde, quien compuso una canción para la peregrinación y retiro virtual. ¿Cómo nació esa iniciativa y qué se busca transmitir con esta canción? Antes que nada, agradecer al maestro Martín Valverde que nos ha acompañado en esta peregrinación componiendo esta canción. Hace un par de años Martín estuvo aquí en Tierra Santa, lo conocimos, y el padre Juan especialmente, y al lanzar esta nueva peregrinación sabíamos que necesitábamos un tema y por más que buscábamos no encontramos, entonces el padre en algún momento decidió llamarle a Martín. Gracias a Dios contestó a la primera, y no solo contestó a la primera, sino se apuntó a ser no solo peregrino virtual, sino peregrino como nosotros, a escribir la canción, a componerla. Y lo que se busca con esta canción, que es Credo Peregrino, hace un recorrido de la historia de nuestra fe, de Abraham, y es una invitación a salir de casa y a renovar nuestra fe, tomado siempre de la mano de Dios y obviamente también de María. ¿Y podrías comentarnos algunos de los temas que se abordarán durante este retiro y peregrinación virtual? Claro que sí. Miren, la peregrinación está basada en el credo y es el credo de los apóstoles, el credo que encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, que toda la primera parte nos habla del credo. Entonces son 4 o 5 partes, como las queramos dividir, pero es la creación, Dios Padre, Dios Jesucristo, Dios Espíritu Santo, la Iglesia. Son esos prácticamente los temas. Es un tema apasionante, es una catequesis, no es tanto una parte espiritual, pero siempre se combina dado que también tenemos la liturgia cuaresmal. Entonces la peregrinación tiene, digámoslo así, 3 líneas: los lugares santos, la cuaresma y el credo, que vamos a ir entrelazando unos a otros entre liturgia, las visitas a los lugares y obviamente el credo basado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Finalmente, Paola, recuérdanos cómo podrán hacer las personas que están interesadas en participar. Todos están invitados, y algo muy importante recordar es que la peregrinación es 100% gratuita y hay que registrarse en magdala.org, www.magdala.org, para registrarse a la peregrinación. ¿Por qué hay que registrarse? Porque al final de la peregrinación hay una rifa, primero, donde pueden ganar muchos premios, y segundo, se les da un certificado de su peregrinación. El registro, vuelvo a repetir, es 100% gratuito, es simplemente para que ustedes puedan recibir todos los días el link para conectarse a la peregrinación y también recibir los materiales suplementarios que vamos a ir mandando. Paola Tribeño, gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Gracias a ustedes, IWTN, y muchas gracias por la invitación. Gracias nuevamente, Paola. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, nos hará una reflexión sobre el pedido del Papa de que la vacuna llegue a todo el mundo. Por otro lado, obispos de Estados Unidos ajustan una traducción del misal romano por inquietud del Vaticano. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Retornamos al programa y nos vamos hasta Denver, donde está nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien nos hará una breve reflexión sobre lo mencionado por el Papa Francisco respecto a la necesidad de que las vacunas contra el COVID-19 lleguen a todo el mundo y que no exista un nacionalismo en la distribución de las mismas. Adelante, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Alejandro Bermúdez desde nuestros estudios en Denver, Colorado, en los Estados Unidos. Esta semana el Papa ha reiterado, el Papa Francisco, la necesidad de que las vacunas de COVID lleguen a todo el mundo y que no exista un nacionalismo en la distribución de las vacunas. Hay algunos signos de este nacionalismo en la manera como están siendo distribuidas las vacunas. Recientemente sabemos que la vacuna AstraZeneca, que es la que se produce en Inglaterra, no ha llegado a los países con menos recursos en Europa, como Portugal o Grecia, por ejemplo,
Y la razón es que ha sido retenida por los países más ricos. Cuando nosotros pensamos con la lógica de las autoridades políticas de un país, es verdad que a una autoridad política le corresponde pensar primeramente en el pueblo que lo ha elegido y que está bajo directa responsabilidad, no solo desde el punto de vista político, sino también ante Dios. Un político debería tener en cuenta eso, que es responsable ante Dios por el papel que cumple y que le ha sido confiado. Esta es una verdad que encontramos en el Nuevo Testamento. El tema, sin embargo, es, por otro lado, el de las incompetencias de muchos de nuestros países. Porque sí existen vacunas que están disponibles, que han probado que son eficaces y que pueden ser adquiridas y distribuidas. En algunos países, el problema de la distribución de las vacunas no ha sido un problema de falta de acceso a las vacunas. Ha sido un problema de, número uno, desorganización política extrema, una tremenda incompetencia que ha impedido que se tomen los pasos necesarios, que se tomen las medidas necesarias, que en este momento tienen que ser extraordinarias. Es decir, que si un político, si un administrador público debía ser competente en general, porque eso es lo que corresponde, en una etapa especial como esta debe ser excepcional. Y lamentablemente eso demuestra la tremenda debilidad de las instituciones públicas y de la incompetencia burocrática en nuestros países. En segundo lugar está el tema de la corrupción. Nosotros conocemos en EWTN Noticias varios casos en los que en la mejor de las circunstancias, la manera como se ha decidido el tipo de vacuna y la forma de distribución es tremendamente sospechosa. Y nosotros sabemos lo que eso significa en términos de enriquecimiento ilícito por parte de personas que deberían ser más que nunca rectas y honestas, porque lo que está en juego literalmente es la vida de millones de personas. Es importante que nosotros como católicos comprendamos que nuestra fe tiene una aplicación política y que esa aplicación política no se manifiesta solamente en las elecciones, sino en circunstancias como estas, en las que nuestros países nos necesitan activamente organizados y exigiendo de las autoridades lo que les corresponde dar. No más de lo que les corresponde dar, pero sí lo que les corresponde dar, que es competencia y honestidad. Los dejo en compañía, como siempre, de la mejor información EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Y en Estados Unidos, los obispos de la nación están próximos a ajustar una traducción del misal romano por una inquietud del Vaticano. Veamos. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos decretó la semana pasada que la traducción al inglés de las últimas palabras de las oraciones de colecta del misal romano será modificada desde el 17 de febrero, día que se celebra el miércoles de ceniza. Al respecto, las palabras One God forever and ever, es decir, un Dios por los siglos de los siglos, serán reemplazados por God forever and ever, Dios por los siglos de los siglos, retirando la palabra One. Esta decisión sigue a una carta enviada en mayo de 2020 a las conferencias episcopales anglófonas por el cardenal Robert Sarah, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, quien abordó su inquietud sobre dicha traducción al inglés. Como se sabe, hasta ahora las palabras latinas Deus per omnia secula seculorum se habían traducido en inglés como un solo Dios por los siglos de los siglos. Sin embargo, el cardenal Sarah habría observado que no se menciona uno en latín y que Deus en el texto latino se refiere a Cristo. Por tanto, el purpurado ha señalado la importancia de afirmar esta verdad cristológica en medio del pluralismo religioso del mundo actual.
Cabe mencionar que, de acuerdo a lo explicado por el Comité de Adoración Divina del Episcopado estadounidense, la palabra uno correría el riesgo de sugerir que Jesús se convirtió en un Dios independiente de la Santísima Trinidad y que es un Dios entre muchos. En otras informaciones, un líder provida en el Congreso estadounidense prometió que la defensa de la vida será tenaz. Veamos los detalles. Recientemente, un líder provida y miembro del Congreso de los Estados Unidos aseguró que con una administración y mayoría pro aborto en la Cámara de Representantes, la lucha por el no nacido será tenaz. En una entrevista con EWTN Pro-Life Weekly, el congresista Chris Smith, quien ha sido copresidente de la Cámara Pro-Life Caucus durante décadas, expresó que serán firmes en el movimiento por la vida, pero que respetarán incluso a aquellos con quienes se tiene profundos desacuerdos. Además, agregó que lo que buscarán también será el poder cambiar corazones y mentes. Como se recuerda, el presidente Joe Biden revirtió hace poco la política de la Ciudad de México, permitiendo la financiación de grupos internacionales pro aborto en la planificación familiar y la asistencia sanitaria mundial en los Estados Unidos. Sin embargo, según explicó Smith, dicha disposición es necesaria para garantizar que la nación no sea cómplice de abortos internacionales. Por ello, frente a esta decisión y a diversas promesas del mandatario estadounidense a favor de esta práctica, el congresista aseguró durante la entrevista que su esperanza, junto con la del movimiento Provida, es que su argumento contra dicha crueldad logre ser persuasivo. Ahora les contamos que un campeón del Super Bowl en Estados Unidos lanzó un documental que enseña la verdad detrás del aborto. Conozcamos los detalles. El campeón del Super Bowl número 39, Benjamin Watson, lanzó un nuevo documental en el cual entrevista a personas de todo el espectro político en un intento de generar empatía y comprensión en el debate sobre el aborto y con la finalidad de que se hable con la verdad. La película titulada Divided Hearts of America se estrenó el 17 de septiembre del 2020, pero ahora está disponible en las plataformas de video Amazon Prime y Google Play desde principios de este mes. Watson, estrella de la Liga Nacional de Fútbol Americano, entrevistó a más de 30 expertos de una variedad de campos y antecedentes sociopolíticos para el film. Con esta producción, expresó su esperanza de que la película revele la verdad sobre el aborto, las leyes, la historia y hacia dónde se dirige hoy Estados Unidos. Además, reveló que la audiencia escuchará discusiones sobre los efectos negativos que tuvo el aborto en mujeres y en afroamericanos. Cabe mencionar que la película incluye entrevistas con Alveda King, la sobrina del doctor Martin Luther King, con el ex candidato presidencial neurocirujano, el doctor Ben Carson, entre otros. Si desea conocer más sobre el documental, puede ingresar a www.dividedheartsofamericafilm.com. Los católicos somos guardianes unos de otros, particularmente de los que menos se pueden defender. ¿Y quién se puede defender menos que un niño por nacer? Por eso es que hay que invertir nuestros talentos para la defensa de estos hermanitos nuestros, como hace desde hace años Chris Smith en el Congreso con ese bloque pro vida, que en la medida que fuera una prioridad para nosotros elegirlo y fortalecerlo, pues sería imposible atacar al niño por nacer. Se podrían revertir estos precedentes que hacen que el gobierno, el Estado, se convierta en un arma letal contra el ser humano antes de su nacimiento y que Estados Unidos se dedique, como actualmente bajo el señor Biden, a promover el aborto por todo el mundo. Por otro lado, también Benjamin Watson, sus talentos en el deporte y ahora dedica ese prestigio a defender al niño por nacer. Veamos ese ejemplo porque todos somos responsables unos de otros y rendiremos cuentas al Señor por cómo hemos cuidado a los que menos se pueden defender.
En otros ámbitos, una parroquia en la ciudad de Houghton, en Estados Unidos, ha celebrado una misa en una capilla hecha de hielo. Vamos a ver más detalles de esta interesante nota. La parroquia St. Albert Gray de la Universidad Michigan Tech en Houghton, Estados Unidos, celebró hace poco su tradicional misa anual en una capilla hecha de hielo como parte de sus actividades por el Carnaval de Invierno. El denominado Winter Carnival se realiza cada año desde 1922 y, según indica la institución en su sitio web, se ha convertido en una de las celebraciones anuales de la temporada más importantes de la nación. En esta línea, la parroquia agradeció en sus redes sociales la gran acogida que ha tenido este año la misa en la capilla de Our Lady of the Snows, nombre con la que se ha bautizado esta construcción de hielo, y resaltó que los estudiantes lograron una proeza al agregar este año un púlpito elevado. Además, agregó que en esta oportunidad los alumnos también construyeron bancos de hielo para que las personas puedan vivir la Sagrada Eucaristía, y detalló que el altar se logró realizar con un pedazo de hielo del lago Superior. Cabe mencionar que, según indican medios locales, al menos 40 personas se reunieron en la capilla construida por los estudiantes de la Universidad Michigan Tech a las afueras de la parroquia para celebrar la Eucaristía por 6º año consecutivo. Además, en el contexto de la pandemia por el COVID-19, los asistentes respetaron todos los protocolos de bioseguridad para evitar contagios. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y saben que tenemos una cita de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias y con un servidor. Gracias por acompañarnos y hasta el lunes.